número 7, respecto a la estación de regulación de gas natural. Ya vamos a nosotros a un poco conocer cuál es el mantenimiento que involucra la red de gas natural en una planta industrial, ¿no? Seguramente ustedes habrán escuchado, así como hay una subestación eléctrica, también algunos le llaman subestación de gas natural, ¿no? O estación primaria, o estación de regulación y medición, pero también existe pues una estación que es secundaria, ¿ya? Que es por normativa. Debería tener todo equipo que consume, que su consumible pues es de gas natural, como ejemplo un grupo electrógeno a gas natural, un caldero a gas natural, un horno. El horno tiene quemadores y el quemador pues trabaja a gas natural. Pues podríamos nosotros, al momento de instalar el equipo, por normativa, antes de ello, deberíamos instalar una estación de regulación secundaria. Y también involucra pues todos unas especificaciones, unos ensayos y mantenimiento también, ¿no?, de esta red. Vamos a ver ello, el mantenimiento de la red primaria y también de la red secundaria. Vamos a tocar algunos conceptos básicos. Siempre es bueno recordar cuáles son los componentes químicos que lo conforman en el gas natural, cuál es el componente que tiene mayor cantidad. Vamos a ver las partes del equipo, como lo comenté, tenemos dos estaciones, la estación primaria, algunos le ponen la ERM, o subestación de gas, es la estación de regulación y medición, eso es lo que significa la ERM. Pero también tenemos otra estación, ¿ya? Uno le llaman también una estación primaria, otros le llaman subestación, una subestación de gas. Esta, para también que entiendan un poco, este de acá no tocamos nosotros, o sea, el área de mantenimiento o la empresa tercerizada no toca. Lo que hace el mantenimiento es la empresa especializada que te suministra este red de gas. En el caso de Perú, sería pues Cálida. La Cálida es la empresa que nos suministra la red de gas acá en Perú, ¿no? Pero también, como les comenté, si yo quiero alimentar de repente de esta red, quiero mi tubería, ya sea aérea, subterránea, ya vamos a ver qué tipo de tubería se usa, ya sea aérea, subterránea, pero si yo quiero alimentar por acá a un grupo electrógeno a gas natural, de repente quiero alimentar otro equipo, un caldero, o de repente también quiero alimentar un quemador, un horno, pues por normativa, antes de instalar acá, va una estación en cada equipo que tú quieres instalar. A esta estación, segunda estación, y así sucesivamente. Si fuera más, si hubiera más componentes, más equipos que trabajan gas, deberíamos tener una subestación, ¿no? O una estación de regulación secundaria, así lo conocemos. ¿Qué involucra? Pues es la tubería, involucra algunos uniones, algunos niples, algunos manómetros, involucra filtro en Y, involucra componentes como es un regulador de presión, ¿no? Involucra el tema del pintado, el espesor del pintado, el tema de pruebas de presión, pruebas de método del agua jabonosa, para ver si hay filtraciones de gas. Pues todo ello vamos a tocar. Y también, pues, respecto a la red primaria, hay diferentes componentes. ¿Cómo son? Filtros, cada cuánto tiempo es el filtro, cada cuánto tiempo es el mantenimiento de esta estación de regulación primaria. ¿Qué otros componentes encontramos? Pues vamos a encontrar lo que es el medidor. El medidor
De ahí vamos a encontrar lo que es la unidad correctora. Incluso, pues, esa unidad correctora tiene un software, ¿ya? Que pues, el mismo personal viene con la laptop con un software Z, si no me equivoco, es el nombre, y pues se conecta y pueden hacer reportes, informes. Es un software propio del sistema de gas. Como les comenté, el procedimiento de mantenimiento. ¿Qué mantenimiento se aplica acá? No sé, anualmente, semestralmente, bimestral, sí, quinquenal. Para el caso de estación de regulación primaria, para este caso, se hace el mantenimiento cada 6 meses, o sea, semestral y anual. Y en el caso de toda esta red que involucra, cada cuánto tiempo se hace el mantenimiento, recomendable que se haga anualmente, pero no está todavía, digamos, normado. Lo que sí está normado es que se haga el mantenimiento quinquenal, cada 5 años. Un mantenimiento quinquenal, ¿no? Que involucra, pues, el medidor de espesor, fugas, pruebas de presión, cambio de manómetros que están en mal estado, cambio de soporterías, ¿no? Mantenimiento de la podas a tierra también. Y el checklist de mantenimiento, pues vamos a ver todo el procedimiento que se realiza tanto en la estación primaria como en la estación secundaria. Y los informes técnicos que nos emiten, pues en este caso, nuestro proveedor de suministro de gas y también, pues, proveedores que hacen la estación del mantenimiento quinquenal, la estación de regulación secundaria. Bueno, vamos a empezar con unos conceptos básicos. Siempre es bueno recordar y conocer cuáles son los componentes químicos que lo conforman, pues, este gas natural. Bueno, el gas natural es una mezcla de hidrocarburos livianos, donde el principal componente es el metano. Este es un componente químico, el CH4, el cual tiene mayor porcentaje de un orden del 80% prácticamente, ¿no? El porcentaje restante está constituido por otros componentes químicos, que es el etano, el propano, el butano, y otros hidrocarburos más pesados, tales como pentano, hexano y heptano. Son componentes químicos nada más, está compuesto por carbono y oxígeno, ¿no? Más que nada para poder tener en consideración. Pero el componente principal del gas natural es, pues, este famoso metano. Ahora, el gas, pues, es inoloro, ¿no? Tal cual es inoloro. Pero nosotros lo sentimos. Cuando hay fugas, nosotros sentimos. Porque, pues, obviamente que, pues, ahí la empresa que nos suministra, pues, le coloca un químico. Un químico que es inofensivo, ¿no? Prácticamente para poder, con el fin de detectar su olor. Por eso que nosotros decimos que hay fuga de gas, no es porque, pues, tiene olor, sino que el gas natural por sí ya es un gas natural, es un gas inerte, inoloro. Pero para poder identificar que haya fugas, para que nuestros sentidos, en este caso el olor, pues pueda detectar, se le ponen un químico. Ahora, pero ¿cuál es el gas natural seco? Viene a ser el metano, este componente, que es el componente prácticamente principal del gas natural, pero con pequeñas cantidades de etano, es otro componente aquí. Es el gas que se usa como combustible e insumo en la industria. ¿Ya? Entonces, el gas natural seco, prácticamente lo que nos suministra, pues, el distribuidor, ¿no? O lo que nosotros podemos alimentar para nuestra línea de producción, como puede ser un quemador, un horno, un caldero, un grupo eléctrico. ¿Cómo es el proceso? Pues prácticamente entramos en la etapa de producción, donde se extrae de pozos, luego pasa el proceso de transporte, la etapa de transporte por conductos de alta presión, ¿no? Por tuberías, y
pues pasa al tema ya de la distribución, ¿no? Donde pues tenemos tema de lo consumidas en industrias, como puede ser pues diferentes plantas, ya sea de acero, cerámica, textiles, siderurgia también, planta de energía eléctrica y también pues los consumidores de residenciales, ¿no? Tema de domicilio. ¿Cómo es el proceso para poder obtener tal cual ese gas que nosotros suministramos? Pues, como habíamos dicho, el gas natural tiene diferentes componentes, ¿ya? Pero el principal pues es el metano. Es el metano, es el principal, casi el 80%, pero también involucra diferentes componentes, ¿no? Que ustedes pueden ver en la parte inferior, el etano, el propano, diferentes componentes químicos. Bueno, pasa por un proceso, por una primera etapa, que es el acondicionamiento del gas natural, y consiste pues en la eliminación de las impurezas de azufre, agua, dióxido de carbono y otros que no tienen valor comercial, ¿no? Entonces, una vez que pasa en ese proceso, pues pasa por otra etapa, una etapa de separación de componentes del gas natural. Esa sería la segunda etapa. Y prácticamente acá ya se divide en dos, ¿no? Lo que es el gas natural seco, donde encontramos lo que es el metano y el etano, que se transporta pues, por gasoductos hasta los centros de consumo. ¿Qué sería esta parte? Acá no es el gas natural. Acá nosotros llegamos, ¿no? Esto es lo que nosotros, lo que el componente acá llega, ¿no? Lo que nos suministra pues nuestro distribuidor. Pero también pues, para que conozcan un poco el tema de la separación del componente, pues también nos da unos líquidos de gas natural, que constituido pues por propano, butano, pues, son ya componentes mucho más pesados. Igual, en el caso si yo quiero tener GLP, pues el procedimiento pasa por una tercera etapa, ¿ya? Solamente para que conozcan, nada más, porque hasta acá no sería, solamente pasaríamos nosotros por la segunda etapa. Segunda etapa, una planta de separación, y tranquilamente tenemos el gas natural, ¿no? Pero ¿de dónde sale el GLP y la gasolina? Pues sale por otra tercera etapa. Una tercera etapa, donde es el fraccionamiento de componentes. Viene a ser la separación de los líquidos de gas natural. Entonces, en propano, butano, que es el GLP, que lo usan pues los automóviles, y también el tema de la gasolina natural, ¿no? También usados pues, por los automóviles. ¿Dónde lo podemos encontrar? Como le dije, en industrias textiles, en temas de la metalmecánica, en empresas de fundición, en industrias cementeras, en industrias de alimentos, en industrias de vidrio, en industrias de cerámica, ¿no? Nosotros sabemos que en estas industrias, pues, tiene calderos, tiene hornos, tiene quemadores. Entonces, obviamente, pues, por un tema de ahorro, la mayoría usa gas natural, ya que a largo plazo, pues, se ahorra, se ahorra mucho en comparación de otros combustibles, que puede ser el petróleo o el diésel. Ahora, ¿cómo es la instalación de la red de gas? ¿Cuáles son? Pues prácticamente son las tuberías principales, ¿no? Para la instalación de gas natural a la industria se utilizan tuberías de polietileno, de acero, ¿ya? Y algunos también usan, pues, tema de cobre, ¿ya? Ahora, cuando yo uso uno, cuando uso el otro, ¿no? Y cuando lo uso ya sea aéreo, cuando lo uso subterráneo, pues vamos a conocer acá. Hay tres tipos de tuberías que se usan, otro tipo de material que se usa en el tema de la instalación de la red de gas, ¿ya? En este caso tenemos lo que es la tubería de polietileno, tenemos en la primera imagen. Estas son nuestras tuberías, normalmente de color amarillo, son una especie de medio, a ver, para que conozcan, es un poco de un material tipo plástico, más grueso nada más,
tipo caucho, ¿no? Por eso, ¿ya? Es más firme y es flexible, ¿no? Estas son tuberías polietilenas, son flexibles. Y pues, vienen rollos, ¿no? Dependiendo, obviamente, del diámetro, ¿no? Si hablamos de una tubería de 2 pulgadas, pues, vienen en rollo. En este caso tenemos un equipo, que está el personal, y este equipo es un equipo termofusión, ya que se coloca unas uniones, hay T's, hay curvas, ¿no? Soportarías. En este caso se está haciendo la unión, se está empalmando, ¿ya? Y para empalmar pues se usa este equipo que es termofusión. Este equipo hace el empalme, ¿no? De esas tuberías de polietileno. Ahora, ¿en dónde se usan esas tuberías? Pues se usan enterradas. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero instalar pues una red de gas y voy a alimentar a dicho equipo o a un quemador que trabaja gas natural, pues si yo quiero llevarlo por la parte subterránea, ¿no? Debería conectar con este tipo de tuberías, ¿no? De polietileno. Obviamente que son, pues, el tema del costo es mucho más elevado. ¿Por qué? Porque esto involucra hacer una zanja, ¿no? Luego hacer la instalación de la tubería, luego poner, pues, un poco de arena que ha sacado, poner un poco de arena, un afirmado, ¿ya? Y involucra varios procesos que esto al momento de la cotización pues se eleva mucho más, ¿no? Es mucho más trabajoso el tema de hacer una instalación subterránea. Pero para ello se usa esta segunda, que es el tubería tipo de acero. Estas tuberías tipo de acero son recomendadas para hacer la instalación de una manera aérea, ¿no? Entonces, estas tuberías igual, ¿no? Tienen la misma función, trabajan pues para poder conducir el suministro de gas. Y en este caso, pues, el empalme o los accesorios, la soportería, como son, pues, los codos, uniones, pues, se hace con unas varillas, se hace por el método de soldado, se suelda, y luego, pues, pasa un proceso de pintado, ¿no? El tema de seis fugas, todo el tema de calidad. Incluso, pues, granallado, ¿no? Antes hay un proceso para hacer la estación primaria, ¿ya? Se hace un proceso de granallado, se pinta y se tiene que hacer un proceso de calidad que verifique el espesor de pintura. Ahora, también hay tuberías de cobre, como ustedes ven acá, esta es la imagen. Estas tuberías de cobre, pues, se usan normalmente en domicilio, ¿no? En instalaciones que no necesita, pues, mayor caudal o prácticamente menor presión, ¿no? Menor, estamos hablando de 7 bar, ¿no? En una 7 bar se usan. Normalmente, pues, lo vemos en nuestros domicilios, ¿no? Por eso que se usan estas tuberías de cobre. Estas tuberías que soportan, pues, menor presión. Ahora, ¿de qué va a depender el diámetro de mi tubería? No, porque va a ser mucho más grande el diámetro, que es mucho más pequeño. Obviamente, pues, ya les comenté, es por el tema de la presión y también por el tema del caudal. Ya, a mayor diámetro, pues, voy a tener mucho más caudal, ¿no? del gas natural. Ahora, esto está normado, el mantenimiento. Ya hay normas tanto nacionales acá en Perú como también pues hay normas internacionales. En este caso tenemos una especificación técnica con dicho código donde dice pues el tema del diseño, construcción e instalación de una cometida de la red de gas. Tenemos otra norma también internacional, la cual es el ASME,
el B31.8, donde nos indica prácticamente cómo es la transmisión del gas y la distribución de sistemas de tubería. Y en el caso acá de pues, este decreto supremo nacional acá en Perú, también tenemos, ¿no?, un decreto supremo del 2018, de la energía, del Ministerio de Energía y Minas. ¿Cuál es el objetivo principal, ¿no?, para hacer un mantenimiento de la red de gas? Pues prácticamente es lograr la integridad de la instalación, cumpliendo con las normas y estándares establecidos internacionalmente para la industria del gas, logrando una eficiencia, seguridad y confiabilidad en el establecimiento. Hablar de red de gas, pues es prácticamente muy crítico, ¿no? Porque imagínense, y ha pasado cuando hay fugas, pues prácticamente toda la planta para, toda la producción va a parar. Porque ya imaginarán, pues, así hay una pequeña fuga que sea detectable, y por ahí se genera una chispa de repente por un rozamiento, de repente por un golpe que está produciendo y no nos damos cuenta que hay una fuga, pues ya imaginarán lo que puede haber ocurrido, ¿no?, o lo que puede ocurrir. Entonces siempre es crítico hablar de la estación de la red de gas. Bien, vamos a ver las partes ya del equipo para entrar ya a detalle. En este caso nos vamos a enfocar a una estación de regulación y medida, ¿no? Esta es una ERM, algunos ustedes la llaman la EMR. Otros también, como les comenté, le llaman estación de regulación primaria, otros le llaman subestación del gas natural, tienen diferentes nombres. Pero para mí, pues, yo lo conozco como la estación de regulación y medición primaria, también algunos lo ponen, ¿no? Primaria. Entonces, tranquilamente pueden, seguramente van a escuchar la subestación de gas, ¿no? ¿Dónde le encontramos esto? Pues si mi planta tiene suministro de gas, normalmente lo vamos a encontrar en el perímetro de la planta. De repente lo encontramos por alrededor de la planta, todo el perímetro de la planta lo vamos a encontrar ahí. Lo vamos a encontrar, las puertas de ingreso van a estar mirando a la calle, no están dentro de la planta, ¿no? Está fuera de la calle. O sea, para intervenir yo tengo que salir de la planta y tengo que abrir la compuerta. Las compuertas se abren fuera para la calle. Entonces, el mantenimiento lo hace solamente el personal que suministra, ¿no?, la línea de gas. En el caso de Perú sería Cálida, ¿no? Ellos son los que hacen el mantenimiento semestral y anual, ¿no? Pero vamos, lo que involucra acá, en toda su estación de regulación primaria, pues lo vamos a encontrar en diferentes plantas y los componentes son los mismos. Que digamos que puede variar la dimensión de dicho componente, ¿no?, de repente el modelo, la marca, bueno, pero el tema de los componentes son los mismos, ¿no? Lo que tenemos acá, tenemos una estación, es todo un cuarto cerrado, como les comenté. Las puertas se abren desde la calle y vamos a encontrar pues ya la que es la cometida. Tenemos la cometida de la red de gas que viene pues suministrado por nuestro distribuidor de gas natural. En el caso de Perú sería Calidad, es nuestro distribuidor que nos suministra pues el gas. Lo que nosotros tenemos que hacer es, pues, se conecta y se ponen pues unos bypass, ¿no? Se pone acá es un manómetro y se coloca pues un bypass. Se pone dos filtros, un primer filtro y otro segundo filtro.
¿Por qué? Porque cuando se hace el mantenimiento, acá tiene unas válvulas, estas son válvulas, llaves para cerrar. ¿Ya? Entonces, cuando se hace el mantenimiento, normalmente se deja cerrado una línea, esta línea, y la otra tranquilamente va a trabajar, ¿no? Trabajo. Y cuando yo quiero hacer el mantenimiento, pues obviamente abro esta segunda línea, y cierro esta segunda línea para hacer el cambio del filtro, para poder hacer el cambio del filtro. Luego seguimos, igual acá también tiene otro bypass, llega la cometida, una válvula de llave, y este sería el medidor. Sigue otra válvula, y prácticamente ya sale a la planta interna, ya. Todo esto ya está dentro ya de la planta. Y todo el recorrido va a depender de a dónde voy a alimentar. Si yo voy a alimentar a mi grupo electrógeno que está, pues, no sé, a unas 5 cuadras, puedo hacerlo, ¿no? Tengo que ver si va a ser aérea o subterránea. Igual, si quiero alimentar a otro, también puedo hacerlo con cualquier grupo. Antes de llegar al grupo acá, yo debo instalar mi estación de regulación secundaria. La estación de regulación secundaria. Que ya vamos a ver qué es lo que involucra una estación de regulación secundaria. Ahora, ¿por qué acá hay otro bypass? Porque en el mantenimiento también se cierra este ducto de acá, este pase de acá, para verificar el medidor, ¿no? En el caso de que está bajo de aceite el medidor, pues se tiene que cerrar las válvulas para poder llenar un poco de aceite, ¿no? En este caso, para hacer las reparaciones, mantenimiento, limpieza. Y tranquilamente, pues el gas no se va a cortar, ¿no? Va a pasar por acá. Obviamente que una vez que ya se termine de hacer el mantenimiento, pues se cierran las válvulas y siempre permanece encerrado, y tranquilamente pues el gas debería pasar por acá para que te mida pues un medidor y te indique pues cuánto es el consumo que está teniendo el gas natural. Ahora, también involucra pues otros componentes adicionales, como el tema de la iluminación, como el tema que tiene que estar totalmente rotulado, etiquetado con señalización, prácticamente señalizado, y también debe tener pues todas las tomas. Si por acá tiene una toma eléctrica o un cableado eléctrico, pues toda esta tubería no va a ser con tubería conduit, sino va a ser con tubería tipo antiexplosiva, ¿no? Muy parecida a las conduit, pero mucho más gruesos. Antiexplosivas se usan. Y también involucra pues lo que es los extintores. Debería tener el extintor totalmente pues funcional. Y la soportería debería estar aterrada, ¿no? Se atierra a un pozo, a un pozo. Este pozo, recomendable que sea menor a 15 ohmios, el pozo de esta estación de regulación primaria. Bien, acá está ya con una imagen mucho más detallada de la estación, si se dan cuenta, es la misma, pero ya con una mayor zoom. En este caso, como les comenté, ingresa, acá está entrando la cometida en la red de gas. Tenemos pues los manómetros, y este sería el bypass de los filtros. El bypass de los filtros. Entonces estos filtros se cambian. ¿Cómo cambio? Pues cierro mi válvula, cierro esta válvula,
y hago el purgado. Se purga primeramente porque va a estar con gas, entonces el purgado, y luego ya se desatornilla la tapa, es una tapa nada más, se retira la tapa y dentro pues tenemos estos filtros. ¿Qué tipo de filtro es? Bueno, es el filtro tipo canastilla. Ya se retira y se reemplaza el filtro. Ya se reemplaza ese filtro de tipo canastilla. No se recomienda limpiarlo nada más, ¿no? Siempre, como les comenté, en la primera clase, pues los filtros siempre se recomiendan, recomendable, que se cambien. Y luego tenemos lo que es el medidor, ¿no? Este sería prácticamente el medidor. Y esta parte de arriba, este componente, ya sería lo que es la unidad correctora. Es un dispositivo electrónico, es como una pantalla donde te muestra todo el historial que ha corrido en la estación. De repente ha corrido una baja presión, de repente un elevado consumo, de repente ha habido, no sé, una parada por ahí, ¿no? Entonces es todo un registro, todo un historial que tiene esa pantalla. Esta es una unidad correctora. Y tiene pues para conectarse a una laptop, ¿no? Mediante un cable Ethernet, un cable de red, nos podemos conectar y mediante el software, ¿no? Entonces, nos muestra todo el historial, el consumo, los picos. En este caso era esta subestación que les mostré para un caudal máximo de 85 metros cúbicos por hora, con una presión de diseño. Se diseñó con una presión de 5 bar, una presión máxima de 25 bar, y una presión mínima de 1 bar. Los ensayos no destructivos. ¿Qué involucra ensayos no destructivos? Pues involucra lo que es prácticamente la inspección visual, ¿no? Que no haya fugas, el tema de la pintura, el espesor de pintura. Y las pruebas de presión. No, en este caso, ¿a qué me refiero las pruebas de presión? Son las pruebas de hermeticidad. Ya 7.5 bar. ¿Qué se realizan estas pruebas? Pues se inyecta un cierto gas, que normalmente se inyecta nitrógeno, ¿no? Un tanque de nitrógeno se inyecta, se cierra esa llave y se verifica que no haya caída de presión. Si hay una caída de presión, pues obviamente es indicio de que en este recorrido que se está analizando, pues hay fugas, ¿no? De repente en una unión, de repente un codo, de repente un niple. Y se recomienda que las pruebas de hermeticidad tengan una duración de 4 horas para verificar que no haya caída de tensión. Acá les he puesto, si se dan cuenta, cada filtro tiene su número. Este filtro es 72, cada componente tiene su número. En este caso, ese manómetro a 28, 16. El medidor es el número 8. ¿Por qué? Porque acá tienen la lista. El ítem 1, una cantidad de 3 metros. Y no, en este caso hemos usado una tubería de acero de carbono, ¿no? Sin costura. Un diámetro de una pulgada y media. De un acero a 53. Igual, ¿qué tipo de reducción? El tipo de codo. El T también se suministró de manera soportativa en T. Y el medidor rotativo. Miren, el medidor rotativo. En este caso, este medidor era uno de G40. ¿Qué involucra un G40? Pues involucra unas ciertas características que te indique pues, cuál es el caudal máximo que va a soportar. En este caso, un caudal máximo de 65 metros cúbicos por hora.
¿Qué pasa si yo suministro mucho más, si yo consumo mucho más el caudal, o sea, no lo dimensiono correctamente? Pues lo que va a ocurrir es que el medidor me va a estar fallando, me va a fallar, ¿ya? Entonces, pues obviamente hacer un cambio de un medidor pues no es nada económico, ¿no? Sino es, pues al contrario, es mucho más, es caro hacer un cambio de un medidor. Y tenemos también la unidad correctora, con una entrada de 2 pulgadas. Tenemos el tipo de bridas, tema de las soporterías, los nipples roscados, las válvulas esféricas, las juntas, los espárragos tipo fincados, ¿no? Y las válvulas de esférica rosca. Está todo, pues, los ítems para que ustedes puedan revisarlo y pues, las dimensiones y el tipo de material que está usado en una estación de regulación primaria, ¿no? Este de acá. Ahora, ese plano que le he mostrado es justo el video que les he preparado, es justo ya buen tiempo, se hace un mantenimiento anual, ¿no? Y justo este es acá, esta estación es, ahorita lo voy a mostrar el video, para que ustedes se den cuenta que es prácticamente la misma que la del plano. Un momento, por favor. Ahí está. No, en este caso son los filtros. Un momento, por favor. Ya, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. El acá está el extintor, la cometía, los filtros, ¿no? El medidor. Este sería la unidad correctora. El tema de las juntas dieléctricas, también hay juntas dieléctricas. Los filtros serían los filtros, el medidor, la unidad correctora, y la iluminación debe ser correctamente. Y si se han percatado, en la parte derecha, acá en la derecha está el extintor, y en la parte izquierda también está lo que es una toma con toda la tubería antiexplosiva. Y acá no se ve muy bien, acá está todo el aterrado, ¿no? Este cable que ven acá ustedes, este cable es el aterrado que está haciendo, y esto va conectado ya al pozo a tierra. Bien, veamos más ya. Acá están las imágenes ya con una mayor resolución, mayor tamaño. Nos encontramos en esta estación primaria, ¿no? Acá sería la cometida, es la unión mediante tipo brida. Tenemos el manómetro y tenemos pues la soportería, ¿no? Toda la soportería que involucra una abrazadera. Estos son llamados también U-bol, son abrazaderas tipo U-bol, y se recomienda siempre montarlos, pero ponerle una especie de jeve o caucho para que no haga contacto contra la soportadilla del tubo, ¿no? Para que no haya mucha oxidación. De igual manera acá tenemos lo que son las válvulas, y estos son los famosos filtros. Estos son los filtros, ¿no? Estos filtros, acá un filtro de tiempo canastilla, para poder desmontarse pues, de esa tornilla, se retira esta especie de cinta. Acá se pone una cinta para que quede más hermético. Se retira nada más, no hay ningún problema. Se saca la tapa. Internamente también tiene un empaque. Ya tiene un empaque para que quede totalmente sellado. Pero antes de hacer el desmontaje, como les comenté, se tiene que purgar. ¿Y de dónde se purga? Pues acá están. Para eso son estas válvulas.
Acá, bueno, acá no se ve muy bien, pero acá la parte de arriba se ve muy bien. Esas son las válvulas de purga. Porque internamente obviamente está con gas. Entonces, para poder retirar ese gas se purga con estas válvulas y ya tranquilamente ya se puede hacer el cambio del filtro. En la segunda imagen tenemos lo que es el famoso medidor. Este es un medidor pequeño nada más, es un G40. Nos indica pues el consumo, metros cúbicos, y en la parte pues inferior también nos va a indicar el nivel de aceite que tiene. Nos va a indicar el nivel de aceite y va a estar con unas conexiones. Estas conexiones están pues, en esta primera imagen se visualiza mucho mejor. Estas conexiones que parecen una especie de tubería, parecen como una tubería neumática, ya son cables, este cableado ingresa a mi unidad correctora, ¿no? Esta es la unidad correctora, esta unidad correctora, esta sería mi unidad correctora. Es un componente electrónico donde me indica pues ustedes pueden ver, ¿no?, la presión, la temperatura, el caudal, ¿no?, y los días de trabajo, todo ello, ¿no? Es un componente electrónico que se conecta a una PC. Parte de ello también es importante, ya que por normativa deberías tener un extintor tipo PQS, es un tipo PQS nada más, el cual hace referencia al polvo químico seco. Y en este caso creo que era de unos 12 kilos. 12 kilos. Y siempre en la tarjeta debería estar pues totalmente correcto, ¿no? Operativo. Acá se dan cuenta cómo está el personal cambiando la misma estación que les mostré. Está cambiando el filtro, ¿no? Se retira y ese es el empaque. Aquí un empaque, no es empaque va acá, alrededor, para que pues mucho mejor, ¿no? Se sella mucho mejor. Igual también acá en el otro filtro igual se hace el cambio. Bien, como les he comentado, todo ello es una estación primaria, ¿no? Toda una estación primaria, pero también pues involucra una estación secundaria. ¿Y qué es una estación secundaria? Pues esta sería la cometida para la estación secundaria. Entonces acá estaría la estación de regulación primaria, ¿no? O la estación de regulación medición primaria, o la subestación primaria, como quieran llamar. Entonces pasa la tubería y yo quiero alimentar a mi horno, ¿no? Que está un horno. Este es mi horno de zinc, que tiene pues quemadores, no tiene varios quemadores. Entonces, antes de instalar, porque tranquilamente yo puedo instalar de frente, ¿no? Podría hacerlo, claro, ¿por qué no? Pero no está correctamente instalado, no está por normativa. Entonces, por normativa, nosotros, antes de hacer la instalación, deberíamos colocar una estación de regulación secundaria. ¿Y qué involucra una estación de regulación secundaria? Pues involucra una válvula, involucra manómetros para ver la presión de ingreso, involucra filtros tipo Y, involucra también soporterías, no accesorios, como son de repente codos, de repente uniones, o de repente reducciones o niples, pero también involucra un regulador de presión. Este regulador de presión
a la salida también su su manómetro. Y ya tranquilamente yo puedo alimentar a mi equipo, en este caso al horno, al quemador, ¿no? Entonces, esto es lo que corresponde a una estación de regulación primaria. ¿Ya? Como les comenté, yo puedo hacer una conexión, si tengo una estación de regulación primaria y por acá conecto una T y quiero conectar otro equipo, de repente un grupo electrógeno, igual, ¿no? Por acá tengo otra conexión, una derivación, quiero conectar un grupo, otro equipo que trabaja gas natural, y así, ¿no? Pues está totalmente incorrecto, ¿ya? Entonces, lo que yo debería hacer es colocar antes de ello mi estación de regulación, otra estación de regulación secundaria. Igual, acá también, otra estación de regulación secundaria, igual acá, otra estación de regulación secundaria. O sea, para cada equipo tiene que tener su estación de regulación secundaria. Y acá está. Esta es la imagen, tal cual, el plano. ¿No? Tenemos lo que es la válvula de ingreso, tenemos el manómetro, ingreso, cuánta presión está trabajando, está ingresando, y tenemos lo que es el filtro en Y, tenemos lo que es el codo, el niple, tenemos lo que es el regulador, y ustedes se dan cuenta en la parte inferior, no se ve muy bien, pero en la parte inferior sale una tubería, el cual está por acá, sale arriba. Es una tubería de desfogue. Luego pasa a una reducción y luego ya sería pues la salida del manómetro, nada más, ¿no? Toda esta parte ya corresponde al quemador. Toda esta parte corresponde al quemador. Pero todo esto sería mi estación de regulación secundaria. En toda estación de regulación siempre voy a tener mis manómetros, siempre, ingreso y salida, siempre voy a tener un regulador de presión y siempre obviamente voy a tener todo lo que son de repente niples, uniones, codos y filtros, ¿no? Siempre, eso siempre, siempre, y las válvulas, ¿no? Las válvulas de apertura y cierre, eso siempre se va a tener, por estación de regulación secundaria. Este sería el manómetro. En este caso, ustedes se dan cuenta, pues, la estación es totalmente degradada, ¿no? Nos ha hecho un mantenimiento, ya que se hace el mantenimiento quinquenal, ¿no? Por normativa, pero siempre recomendable pues un mantenimiento anual, para no esperar 5 años, ¿no? Pero por normativa sí está solamente 5 años que puede hacer mantenimiento, ¿no? En este caso, para mantenimiento quinquenal, se tuvo que cambiar pues este manómetro, ¿no? Debería estar calibrado también, totalmente ya oxidado. Se cambió también, creo, estos tipos de abrazaderas tipo bol. Se hizo la limpieza y el pintado también, ¿no? de la tubería. Este sería el regulador. En este caso, el regulador igual, ¿no? Se hizo el pintado, se hizo pruebas para ver que esté correctamente acciona o no. Es igualmente, la soportería se hizo, pues hizo cambio de soportería, ¿no? Se pintado. Ahora, ¿qué más involucra mantenimiento? Pues involucra lo que es toda la línea de gas, hacer el cambio de las abrazaderas tipo bol, cambio de letreros, ¿no? Señalización,
el pintado, la tubería, y también el mantenimiento del pozo a tierra. ¿Ya? Entonces, en una estación primaria tenemos un pozo, pero para una estación secundaria de la red también deberíamos tener un pozo aparte. ¿No? Que se dan cuenta, el cable saliendo, el cable a tierra, se pone con unas abrazaderas para poder aterrar toda la soportería de la tubería y se conecta pues ya a mi pozo a tierra. Se tiene que hacer también el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento quinquenal también le involucra pues el mantenimiento de pozo a tierra. Miren, en este caso quería compartirles cómo se instala también, cómo se hace la instalación de una estación de regulación, pero ya con tubería de polietileno. Es una tubería de polietileno, también se da para un grupo electrógeno. En este caso, si es subterráneo, no se puede hacer aéreo, imposible, porque ahí estaba, pues, estaba en el área de oficina, ¿no? Entonces no se podría hacer de una manera aérea. Pero que se hizo, pues, se hizo toda una zanja, se usó una tubería de polietileno, ¿no? Se compran rollos y ahí van, pues, van colocando la tubería, la van peinando, ¿no? Ahora, también hay, como les comenté, hay accesorios. En este caso se colocó un codo y en este caso que era unión. Y esto de acá, pues, ¿cómo se suelda? Mediante los equipos, ¿no? Los equipos termofusión. En este caso era un equipo portátil. Ya es un equipo pequeño, el cual se conecta. Lo curioso de este equipo es que es muy versátil porque tiene un lector de barras. Miren acá, tiene un lector de barras y cuando ustedes compren o van a hacer un proceso de soldado o transfusión, en este caso estaba uniendo, ya, este componente ya viene con la etiqueta. Y la etiqueta que te dice, pues te muestra valores ya. O sea, automáticamente lee, lee el equipo termofusión, lee qué diámetro es, ¿no? A qué amperaje voy a poner mi termofusión. Entonces, automáticamente ya no es necesario que yo ponga los parámetros, ¿no? Al equipo. Automáticamente ya leo el lector de barras y pues se sube ya toda la información. Y lo que hago solamente es conectar nada más, ¿no? En este caso tiene unos conectores y coloco uno y dos. Se espera unos cuantos minutos, el equipo suena, tiene un sonido el equipo, y indica que está culminado, ¿no? El tema de la soldadora por termofusión. Hola. Ahora, ¿cuál es, digamos, su punto a favor respecto a esta soldadura de termofusión? Es que tú puedes soldar con carga, obviamente con todo el debido cuidado, ¿no? Pero puedes soldar con carga, o sea, no necesitas, digamos, cortar la energía de gas natural, o sea, no necesitas bajar la llave del gas natural para que puedas hacer otros trabajos, ¿no? O sea, puedas trabajarlo con carga. En este caso se colocó una T, miren ustedes, y de igual manera, ¿no? Me acuerdo que se trabajó con carga acá. Se trabajó con carga, por acá está pasando el gas natural, y acá iba a alimentar el grupo electrógeno. ¿Ya? Y pues se usó este equipo de termofusión, se usó con carga nada más, no era necesario cortar, ¿no? Porque si cortábamos, pues nosotros tenemos un horno de zinc, el cual debe estar constantemente trabajando. Era muy crítico para nosotros, muy crítico. Entonces, en este caso, pues nos ayudó mucho y no se tuvo que cortar la alimentación.
Tranquilamente se hizo, el empalme se hizo con carga. Bien, ¿cuál es el procedimiento de mantenimiento? Pues vamos a pasar a lo que es el mantenimiento semestral. En este caso, como le comenté, en la estación primaria siempre hay un mantenimiento semestral y luego un anual. En la secundaria es el mantenimiento quinquenal. En este caso estamos hablando de la estación de regulación primaria, mantenimiento semestral. Respecto a lo que es la cometida, la inspección de cometida, pues nosotros deberíamos primeramente monitorear permanentemente si hay una mezcla explosiva, de repente con un indicador de gas de combustible, un indicador portátil, si en el caso tuviéramos, para poder hacer la medición que si hay fugas. O también la otra prueba es verificar pues el tema de el método más usado, ¿no? Que nosotros tenemos en planta, no sé, es mucho más económico también el método del agua jabonosa. Este método de agua jabonosa prácticamente pues tiene una botella llena de agua y un poco de jabón, algo que te genere espuma, y pues vas en toda la red, vas colocando esta espuma a las uniones, ¿no? A las que son las verías, a toda la parte roscada, lo que es todas las conexiones en general, para ver si hay fugas. Si hay fuga, pues ahí te va a mostrar que está botando, se forman burbujas, ¿no? Se inflan las burbujas y te indica pues que hay fuga. ¿Qué podemos nosotros, si encontramos fuga? Pues si fuera una conexión roscada, posiblemente no la han conectado correctamente, no le han puesto el teflón correcto, o de repente no lo han ajustado muy bien. Entonces hay que ajustar correctamente, ¿no? Verificar la posición de las válvulas de accesorios, siempre es bueno. Verificar el estado y conformidad de los precintos. Entonces, en la estación primaria, mis unidades de medición tienen unos precintos para evitar de que alguien no intervenga, ¿no? Que no haga ningún movimiento. Eso sí, siempre lo ponen en las estaciones primarias. Verificar el estado y conformidad de precintos. Correcto. Verificar el estado de la soportería de la tubería y equipos instalados. Como les comenté, hay que verificar las abrazaderas porque a veces encontramos oxidadas o corroídas, ¿no? De repente sueltas, entonces tiene que hacer el ajuste, tiene que cambiar, de repente están ya oxidadas, degradadas. Verificar la unidad, verificar la integridad de la instalación eléctrica, con conduit, ¿no? También la puesta a tierra, las canaletas si hubiera por ahí, los interruptores, las luminarias, y la estamos corriendo, ¿no? Entonces, en este caso, deberíamos hacer con tubería antiexplosiva. Verificar el estado del recinto, ¿no? Como son los carteles de señalización y el vencimiento de extintores. No siempre es bueno eso también. Es parte del mantenimiento. No, si no te observan ellos. ¿Qué pasa si te observan? Pues obviamente, pues si no levantas una observación, te pueden cerrar el consumo, ¿no? Tu distribuidor te puede tranquilamente cerrar el consumo de la red de gas. Ahora, respecto a los sistemas de filtración, pues se tienen que verificar y registrar diferenciales de presión en filtro activo y de reserva. Realizar purga del filtro de reserva, no para hacer el cambio, siempre hacer un purgado. Reemplazar el elemento filtrante del filtro activo, verificando el correcto sellado de la base con el elemento filtrante, ¿no? Recuérdense que le había dicho que para hacer un cambio de filtro se desatornilla y también tiene una especie de empaque. Entonces, este empaque debe estar correctamente sellado. Verificar la hermeticidad de las válvulas de entrada y salida del filtro activo.
Hay que verificar que esté totalmente hermético, no haya fugas. Respecto al mantenimiento del sistema de medición, actividades previas hacia el tema de la limpieza. Y respecto a las generales del sistema de medición, pues verificar los parámetros de operación del medidor incorrectos, ¿no? Siempre se verifica esto, los parámetros del medidor y del corrector. Verificando si hay giro del contador mecánico, verificar el nivel de aceite, verificar el nivel de ruido y verificar la integridad de la unidad corrector, ¿no? La unidad corrector es esta pantallita electrónica que le mostré. Verificar si hay deterioro o rajaduras en la carcasa. Verificar la integridad del medidor y verificar el estado del cable y precintos de seguridad. Ya si nos enfocamos al medidor en sí, algunos le llaman medidor, otros también le llaman rotativo, pues el tema de registrar presiones de entrada, verificar el nivel de aceite, reponer o agregar si fuera necesario, verificar el acople correcto y hermético del conector de salida de impulsos, registrar el valor de caudal horario y corregir cálculo a partir del contador mecánico y registrar datos técnicos del medidor. Todos estos datos lo hace el proveedor que nos suministra. Entonces, eso mediante un registro, ellos tienen un formato de informe y van colocando toda esa información. Respecto a la unidad correctora, lo primero que se hace es que este proveedor saca su laptop y se conecta con cable internet y abre su software, ¿no? Entonces con ese software pues, se puede verificar el sincronismo. Se conecta a la laptop, como les comenté, y se toma una captura de pantalla del consumo. Se verifica la descarga, verificar y descargar el log de los datos. Prácticamente son datos, son data diaria horaria y mensual. El tema también de la configuración del corrector. Y si hay alarmas o eventos o valores instantáneos del corrector, ¿no? O valores de repente, valores pico que ha tenido el consumo. Y también se hace el control de la corrosión en el mantenimiento semestral. Se hace la inspección del estado de conservación exterior de las instalaciones que forman parte de la cometida, ¿no? Como son los espárragos, las tuercas, estas abrazaderas tipo bol, ¿no? Los conectores y diferentes accesorios que no estén oxidados o que no estén de repente degradados o capaz están de repente se salió la pintura, qué sé yo, ¿no? Entonces se tiene que aplicar un recubrimiento, ¿no? Tiene que, si de repente están oxidados, pues se tiene que lijar un poco y luego hacer el pintado correspondiente. Todo esto es un mantenimiento semestral. ¿Para qué involucra un mantenimiento anual? Pues igual, en este caso es para la inspección de acometidas y recintos. Dar aviso a la sala de control. Entonces, siempre, cada vez que intervengan el proveedor o tu distribuidor a hacer el mantenimiento semestral o anual de la estación de regulación primaria, ojo, la primaria, deben dar aviso al jefe de mantenimiento o al personal de SOMA, ¿no? Al personal que tiene contacto. Y obviamente nosotros deberíamos estar más que nada en la supervisión. Nosotros como el área de mantenimiento deberíamos más que nada hacer la supervisión, ¿no? Identificar cuál es el procedimiento que se realiza en estos mantenimientos de la estación de regulación primaria.
monitorear permanentemente la existencia de mezcla explosiva en el ambiente, muy importante y recomendable. Si tuviéramos un equipo, ¿no? Si no, también pues, igual, el método de la hoja bonos, pero a veces hay fugas. Verificar la posición de las válvulas y accesorios. Verificar la posición de la válvula actuada de ingreso a la estación y accesorios. Verificar estado y conformidad de los precintos. Siempre es bueno verificar el tema de los precintos si por ahí alguien ha intervenido, ¿no? Verificar ajuste de tuercas, espárragos y pernoía general. De repente por la misma vibración se empiezan a soltar estas tuercas, estos espárragos. Entonces tiene que hacer el ajuste. Verificar el estado de las oportunidades de las tuberías y equipos instalados, como son las abrazaderas. Y verificar la integridad de la instalación eléctrica, ¿no? Hay que verificar que las tuberías conduit pues, no estén oxidadas, ¿no? Que las uniones o de repente los curros o los conectores pues, estén totalmente herméticos, ¿no? Que no estén oxidados. Verificar el estado del recinto, que esté con carteles, señalización, el tema del extintor que no esté vencido. En instrumentos es contrastar los instrumentos analógicos, como son los manómetros de presión, el tema también de temperatura, y debe estar totalmente calibrado, ¿no? El tema si hablamos de manómetros, debe estar totalmente calibrados anualmente, ¿no? Con el certificado vigente. El sistema de filtrado, verificar y registrar diferenciales de presión en filtro activo y de reserva. Inspeccionar el elemento filtrante del filtro de reserva. Como les comenté, siempre es bueno verificar el filtro que se haya cambiado, verificar la hermeticidad de las válvulas de entrada y salida del filtro de reserva, reemplazar el elemento filtrante del filtro activo, verificar el correcto sellado de la base y verificar la hermeticidad de las válvulas de entrada y salida del filtro activo. Bueno, actividades previas respecto al mantenimiento del sistema de medición, hacer la limpieza cuidadosamente del medidor y contar con la documentación necesaria. Respecto al sistema de medición, verificar parámetros de operación en medidor y corrector, verificando el giro del contador mecánico, verificar el nivel de aceite, también el nivel de ruido. Verificar la integridad de la unidad correctora, ¿no? Que no estén deteriorados o que no estén con rajaduras, el tema de la carcasa. A veces lo golpean y está con rajaduras, pues esta unidad correctora, esta es la unidad correctora. Verificar la integridad del medidor, verificar el estado del cable y precintos de seguridad, registrar su numeración y reportar si se encuentra dañado o roto. Todo precinto de seguridad siempre tiene pues ahí una etiqueta del número, de un número, ¿no? Un número de registro. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el mantenimiento semestral y anual? Pues prácticamente sería respecto al medidor o el rotativo. Si se dan cuenta, si se han dado cuenta, pues en un mantenimiento semestral involucra mucho menos parámetros de verificación. En el caso de un mantenimiento anual, pues ya es mucho más profundo. Se hace prácticamente algo muy parecido, pero ya varía respecto al medidor. Respecto al medidor, ¿no? Y también respecto pues a la unidad correctora. Son muchos más parámetros ya que involucran. En el caso del medidor, tenemos que registrar la presión de entrada, verificar el nivel de aceite, ¿no? Si de repente está muy bajo hay que reponerlo, verificar el estado de Gasker-Fischer, ¿ya? Y hacer la limpieza o cambio de ser necesario. Verificar el acople correcto y hermético del conector de salida de impulsos. ¿Ya? Este conector debe estar totalmente hermético, hay a veces que el conector
se sale, no está totalmente prensado, entonces se tiene que verificar ahí. Registrar el valor de caudal horario sin corregir calculado a partir del contador mecánico. Registrar datos técnicos del medidor, siempre es bueno. Apuntar en el formato que tiene el proveedor, anota todo el consumo que ha tenido el medidor. Este es el medidor. Verificar el estado físico del sensor de presión y el cable de presión que lleva al corrector, ¿no? Todos estos cables es porque está conectado a un sensor de presión y esto a la vez está conectado pues a la unidad correctora. Cerrar válvula de entrada de presión al transmisor y contra el kit de contrastación de presión. Verificar la hermeticidad en el circuito de presión. Realizar un contraste de señales de presión. Restablecer las conexiones. Verificar el estado físico del sensor de temperatura y el cable de temperatura. Desconectar el sensor de temperatura del termopozo. Instalar el kit de contrastación de temperatura. Realizar el contraste de señales de temperatura son el formato constante. Bueno, esto es un formato de que tiene el proveedor. Verificar que el termopozo tenga silicona. Si no tiene, pues hay que agregarlo y restablecer las conexiones. Para qué involucra el mantenimiento anual respecto a la unidad correctora. Este es el medidor y esta sería la unidad correctora. En este caso se verifica el sincronismo entre el acumulador mecánico del medidor y el acumulador de volumen bruto de la unidad correctora. Conectar la laptop al corrector, ¿no? Un cable, y tomar prácticamente pantallazos del software, indicando, este es un software Zetagas, y ahí pues te muestra todos los parámetros, ¿no? Información diaria, horaria, mensual, tema de los picos, las alarmas y eventos que han ocurrido. Y también, pues, importante en un mantenimiento anual, hacer el control de corrosión, ¿no? Este involucra, pues, en todo el proceso de la tubería de la cometida, pues, hacer la limpieza. Si hay corrosiones o hay desgaste de pinturas, pues aplicar una pintura base y luego pintar la pintura de acabado. ¿Y qué involucra un mantenimiento quinquenal? Un mantenimiento quinquenal ya es para la estación de regulación secundaria, ¿no? Quinquenal hace referencia a 5 años, se hace ese mantenimiento, cada 5 años se hace mantenimiento, ya por normativa. Y respecto a una inspección de redes internas, pues se tiene que primeramente monitorear permanentemente la existencia de mezclas explosivas en el ambiente, ¿no? O unos indicadores de gas de combustible. O unos equipos especiales. Si no lo hubiera, pues lo normalmente que se hace pues es con el método de abajamonos. Verificar la posición de las válvulas, que no estén cerradas, ¿no? Que estén totalmente abiertas. O de repente hay válvulas que están abiertas y no corresponden, o sea, hay que cerrarlas totalmente. Verificar el estado de la soportería de la tubería y equipos instalados, ¿no? Que estén las abrazaderas y los aislantes estén totalmente correctos, ¿no? Que no estén de repente, si los aislantes de repente están resecos o cuarteados, ¿no? Hay que cambiar. Y realizar la prueba de hermeticidad, ¿no? De toda la instalación de la red interna. Estas pruebas de hermeticidad se hace con pruebas de presión. Se inyecta a toda la red, se inyecta nitrógeno y se pone al inicio un manómetro y al final se pone otro manómetro para verificar en todo ese recorrido si hay caída de presión. ¿Qué pasa si en un manómetro inicial, tengo toda la línea, tengo el primer manómetro, el 7 bar, y en este segundo manómetro tengo pues igual 7 bar, pero
pasó unas 3 horas y ya acá tengo 7 bar. Y de repente, pues ya acá en la salida ya no tengo 7, sino ya tengo 6 bar. Pues hay un claro indicio que hay una fuga. En toda esa línea, no sé, no sabemos dónde, pero para ello que se tiene que hacer el recorrido, ¿no? Se hace el recorrido de toda la línea con el método de la hoja jabonosa y se verifica que hay una fuga. Verificar el tema del pozo a tierra, que esté totalmente pues, correcto al homeaje establecido, ¿no? Recomendable menor a 15 ohmios. ¿Qué más involucra el mantenimiento? Pues verificar las fugas en uniones validadas o soldadas, verificar la presión de alimentación del gas regulador, verificar la presión de seteo, verificar la correcta presión regulada y bloqueo, verificar el filtro tipo Y, verificar y revisar la correcta operatividad de los manómetros antes y después de la presión regulada. Y también unas pruebas de control de corrosión, inspeccionar el estado de conservación exterior de las instalaciones que forman parte de la red interna, ¿no? Como son el tema de los espárragos, abrazaderas, accesorios. Tiene que ser una limpieza manual. Y aplicar, si fuera el caso, pues un recubrimiento de pintura. Para que se debe considerar el mantenimiento, pues el mantenimiento quinquenal acá en Perú deberá de realizarse un instalador interno y debidamente registrado ante OSINARMIN. Realizar la inspección respectiva de la instalación interna. En el caso se observan irregularidades durante la inspección, corregir y repararlas de acuerdo a lo establecido por la norma técnica. Normalmente los mantenimientos quinquenales siempre viene un inspector a verificar que esté correctamente hermético, ¿no? Que no haya caída de presión. Entonces, si hubiera una caída de presión, pues no te van a aprobar este mantenimiento. Entonces tienes que te van a aprobar hasta que levantes esa observación, que no haya fuga. Se verifican los planos constructivos con los cuales se habilitó la instalación correctamente. Parte del mantenimiento quinquenal es que el plano que tú envíes a la empresa que va a hacer el mantenimiento, pues sea el plano correcto y actualizado, ¿no? De toda la línea que se va a hacer el mantenimiento. ¿Qué pasa si no está actualizado o no está actualizado? Pues te puede caer una multa por no indicar o no sustentar correctamente la ampliación. Se realizarán las pruebas respectivas de acuerdo a la irregularidad encontrada. Las pruebas deben realizarse en presencia de la certificadora, ¿no? Siempre se hacen estas pruebas en presencia de la certificadora. En este caso es Calidad, ya. Acá en Perú, Calidad es la que nos suministra la red de gas. Se elaborará el expediente y la documentación respectiva y asimismo con las pruebas realizadas ante la irregularidad, ¿no? Entonces, una vez que se levantó la observación, lo que te hace la certificadora, la que te valida que está correcto, pues te emite un documento donde indica que ya está totalmente habilitado, y también Calidad, el distribuidor, pues te da el visto bueno, ¿no? Te aprueba y ya tranquilamente ya pasaste el mantenimiento quinquenal. Ahora, ¿qué ocurre si no pasaste un mantenimiento quinquenal? De repente te olvidaste de hacer mantenimiento quinquenal, pues obviamente puede ocurrir dos cosas.
Uno, que te pongan una multa, bueno, que yo no lo veo tan crítico, y lo otro que sí, ¿no? Lo otro es que te corten, pues, el suministro de la red de gas, ¿ya? Entonces, imagínate que tú tengas un equipo crítico que trabaje las 24 horas, ¿no? Todo el año, los 365 días, que trabaje a gas natural y no puede parar el equipo. Ya imaginarás si hay un corte de la red de gas, ¿no? Cuánta plata se puede perder. Realizar la revisión quinquenal es cada 5 años, para lo cual contratará los servicios de su instalación antes. Mantener la condición de calidad y seguridad de toda la instalación. Acá está acá está, miren, si se dan cuenta, esta es la estación primaria. Esta es la estación primaria, está fuera de la calle. Siempre todo es el perímetro de la planta. Normalmente el proveedor que hace el mantenimiento es cerca. Acá está prácticamente acá está toda la calle. Esta es la calle. Y estas son la puerta de ingreso, ¿no? Que está mirando la calle. Recomendable que debe estar pues totalmente señalizado. Y el personal que va a intervenir debe ser del mismo proveedor, del mismo distribuidor, ¿no? Y ellos tienen un formato que ya vamos a ver más adelante. Ellos ponen ahí todo detallado, incluso ponen la hora y la fecha y el minuto y el segundo que han abierto la estación. Y lo que encontramos, pues ya lo mostré en el video, pues encontramos la estación primaria, ¿no? Acá está la señalización, el extintor, la iluminación, que esté correcto, las tomas. Esas tuberías, miren, esas tuberías son tipo tuberías antiexplosivas. Este es el formato que ellos usan. ¿Verdad? Acá hay un formato que ellos usan y empiezan a hacer el checklist, ¿no? Una especie de checklist, donde nos indica pues qué tipo de estación es. Si es una estación de doble ramal, en este caso sí es una estación de recinto, correctamente está todo cerrado, y si está correctamente el ventilación, no está correctamente ventilado, está correctamente la instalación eléctrica, el tema del estado de las puertas de ingreso está correcto, y el estado de los carteles de seguridad también está correcto. Se pone la fecha de vencimiento del extintor, el rango del manómetro, el número de serie, la fecha de calibración, el rango de manómetro de salida, el número de serie, la fecha de calibración. De inspección de acometida, ¿no? Igual acá se pone si hay un control de fugas en toda la instalación, hay un control de posición de válvulas manuales de bloqueo, y a la KLNA no aplica, ¿no? No aplica para este caso la estación de gas. Verificar el estado de precintos en toda la estación, correcto. Un control de integridad de instalación eléctrica, el tema de la tubería conduit, la puesta a tierra, las canaletas que estén correctos, está bien. El control del estado de la soportaría de tubería, correcto. Se hizo la inspección y limpieza de la infraestructura, correcto. Y toda la presión, ¿no? La presión de entrada del cliente, del contratista, es prácticamente a 3 bar. Y la verificación del tema del aislamiento, se toman todos los parámetros. Se verifica si hubo un cambio de la junta, en este caso no, y si se requiere cambio de conector aislante.
Respecto a la válvula actuada de ingreso, si hay un control de fugas de unión bridadas y conectadas, en este caso no aplica. En este caso es un control, ¿no? Respecto al sistema de filtrado, también, ¿no? Se hizo una inspección del filtro activo y reserva, correcto. Si de repente se hizo una inspección y cambio de elementos filtrantes, sí, si se hizo un cambio, cada mantenimiento siempre se hace el cambio de filtro. Y verificar el ajuste de elementos instalados, correcto. Y verificar la hermeticidad de las válvulas de filtro activo. Respecto al sistema de válvulas reguladoras, pues prácticamente no aplica, ¿no? No aplica estos controles. No aplica. En los instrumentos, el control de estado de los instrumentos, correcto. Rotular el instrumento constatado, calibrado y reemplazado, correcto. Y el control de corrosión. Controlar el estado de conservación exterior de la instalación que forma parte de la cometida. Está bien, está correcto. Y se hizo una inspección visual de la infraestructura. Está correcto. Luego el proveedor te da un formato, ya un formato mucho más gráfico, donde te indica pues la junta dieléctrica, ¿no? Los parámetros, la presión de entrada, e incluso también lo que es la medición del pozo a tierra. En este caso se pone el equipo del urómetro para medir el modelo, la serie, y la resistencia que te bota, ¿no? El ohmiaje. En este caso está a 10.98, y si está correcto, también era 15 ohmios. Respecto al sistema de medición, se hace un control de parámetros de operación y medidor y corrector, correcto. Control de estado de los precintos y registrar su numeración, correcto. Y respecto a la unidad correctora, pues si se hizo un control de integridad de la unidad correctora o el software, registrar el tiempo de vida de la batería también. El control del estado de las alarmas en la unidad correctora también. Y el estado de las baterías de la unidad correctora. Okay. Correcto. Si hubiera alguna observación, conclusión o comentarios, pues el mismo técnico que hace el mantenimiento, pues coloca, si hubiera una observación, y pues indica los ítems que ha encontrado. En este caso no, lo encontró totalmente normal. Bien, vamos a ver el tema de checklist. En la estación de regulación primaria, pues el tema de la verificación de las herramientas e instrumentos a utilizar. Contar con la documentación necesaria. Dar aviso a la sala de control. Siempre es recomendable que el personal que va a intervenir tiene que avisar al área de mantenimiento y nosotros hacer la supervisión. Hacer la inspección si hay carteles de señalización y hacer la limpieza, pues, ¿no?, del medidor. En el sistema de medición es pues, controlar la integridad de la canalización eléctrica y el puesto a tierra de la estación, que esté correctamente instalado y que no haya pues, corrosión respecto a la instalación eléctrica y estén totalmente ajustados los terminales de la puesta a tierra. Realizar un control de fugas en todo el tramo de bypass y medición como método de agua jabonosa. Verificar la correcta posición de las válvulas de bloqueo manual de sector de medición. Controlar la integridad de los precintos. E inspeccionar el estado del medidor.
¿no? Ponerle una especie de cubierta, y en el caso que, pues, para evitar que haya corrosión. El medidor se puede hacer una inspección visual del estado del medidor, verificar el movimiento y el giro del contador mecánico del medidor. Verificar el sincronismo del contador mecánico del medidor con volumen sin corregir el corrector. Y registrar lo que te bota, ¿no? Habíamos visto que el medidor te bota el consumo total de su vida útil en metros cúbicos. Verificar el acople correcto y hermético del conector de salida de impulsos. Verificar la apertura de la válvula de sensado de presión. Verificar el correcto situación de la sonda de temperatura. Verificar el estado y limpieza, ¿no? Ahora, también el técnico coloca todas estas fichas técnicas del medidor, ¿no? Como son prácticamente lo encontramos en la placa del medidor o en el modelo, ¿no? Las fichas técnicas. Colocamos la marca, el tipo, el modelo, el número de serie, el calibre del medidor, que es un G40, y el caudal máximo y mínimo que puede soportar este medidor. Y la presión máxima de trabajo, que es 19.3 bar. En la unidad correctora igual, ¿no? Se hace una especie de checklist, una inspección visual, verificar el cable conector de entrada, verificar la comunicación con la unidad correctora, verificar ya con el tema del software, verificar los datos, los parámetros, el historial. Y también se pone pues la ficha técnica, se pone la marca, el corrector, el modelo del corrector, el número de serie, el número del sensor de presión, el rango de presión del sensor, el número de serie del sensor de temperatura y también el rango del sensor de temperatura. Luego también se tiene que restablecer el sistema de medición y sincronizar el acumuladores. Registrar el volumen sin corregir. Bueno, entonces este es prácticamente ya del medidor. Y registrar la presión. Registrar también la temperatura. ¿No? Y todo esto ya se verifica pues con el software. En este caso, para el mantenimiento semestral, ya no aplica todos estos componentes, no aplica toda esta inspección, pero sí para el mantenimiento anual se involucra. O sea, esto debería estar con check. Se tiene que verificar la salida de presión, cerrar la válvula de entrada, verificar la hermeticidad, realizar el contraste de señales de presión, analizar resultados de calibración y restablecer las conexiones, ¿no? Igualmente también, para lo que son los transmisores de temperatura, verificar el estado del cable de sensor, retirar el sensor del termopozo. Entonces, igual, este es en el caso de mantenimiento anual. Como les comenté, a ver, un momento, creo que se ha traslapado esta información. Bueno, como les decía, este software, el ZGAS, que tiene este proveedor que hace el mantenimiento, nos bota todo un tema de historial, ¿no? Entonces, estos son pantallazos del software, lo que te bota, en este caso, te bota el valor instantáneo encontrado, donde podemos verificar el tipo de conversión, verificamos el consumo en metros cúbicos, ¿no? El volumen estándar, la presión en bar, pueden ver acá, la temperatura en grados Celsius, el factor de compresibilidad, el factor
el factor de conversión, ¿no? Hay diferentes parámetros más, incluso pueden ver pues el tipo de la batería, el día y el tiempo, ¿no? La hora. ¿Ya? Pero también se recomienda, una vez realizado el mantenimiento, tomar otra captura de pantalla e indicar cuáles son los valores que se ha dejado. En este caso igual, ¿no? Se verifica prácticamente que varía un poco el tema de la presión, ¿no? Prácticamente constante, igual se ha mantenido, y también se ha mantenido el tema de la temperatura, ¿no? Totalmente correcto. Igual también, en el caso de la conversión, lo que se encontró, ¿no? El tema ya de los parámetros de los gases, el tema de la densidad relativa del gas, el porcentaje del dióxido de carbono, el porcentaje de nitrógeno, ¿no? La presión en bar y la temperatura en Kelvin, ¿no? Siempre se verifica todo ello. Esa es la temperatura en Kelvin. ¿Y cómo se dejó, no? ¿Cómo se dejó una vez que se hizo el mantenimiento? Prácticamente igual, ¿no? Las lecturas totalmente iguales. Y otros gráficos me pueden mostrar, también me pueden mostrar, pues, variables del proceso, ¿no? Me muestra un cuadro, un gráfico donde me indica la presión y la temperatura que ha oscilado, pues, durante el tiempo, ¿no? Durante el tiempo. En este caso es del año 2021 y me muestra, pues, cómo ha ido comportándose la presión, ¿no? Hemos visto que hay un pico. Ahí es donde se analiza, ¿no? Se analiza por qué acá en este periodo hubo dichos picos, ¿no? De repente porque ya entró mucha más carga, ¿no? De repente ya producción empezó a tener más clientes, les pidieron más productos y pues obviamente que va a consumir mucho más. Y el tema de la temperatura sí se mantiene pues un poco ahí oscilante, ¿no? También te muestra el consumo sin corregir, igual el caudal máximo y el factor de corrección, ¿no? Cuenta el factor de corrección durante pues el periodo, ¿no? Y el caudal corregido. Pues muestra estos gráficos. Todos estos gráficos muestra automáticamente el software, nada más. No es que tienes que hacer unos cálculos, no, automáticamente tú conectas con un cable de red a tu laptop y luego el otro terminal lo conectas a la unidad correctora, ¿no? Abres el software y tranquilamente ahí te va. Te va a ver qué otros cálculos vamos a encontrar. Pues vamos a encontrar el tema de la presión, la temperatura, el volumen sin corregir, el volumen corregido, un porcentaje de error. Y pues también un gráfico, ¿no? Del caudal máximo que ha tenido en metros cúbicos por hora, ¿no? En cierto periodo, cuál ha sido el caudal mínimo y el máximo y el caudal, pues, de unidad máxima en metros cúbicos por hora. Y algunos comentarios que pone pues ya el mismo técnico, ¿no? En este caso indica que el calibre del medidor es de G40 y su caudal máximo es de 35 metros cúbicos por hora. Pero totalmente está correcto, ¿no? No hay está dentro del parámetro indicado, ¿no? No está no está en el caudal, no pasa al caudal máximo. O sea, está bien dimensionado este medidor. Hay otros factores de comprensibilidad, densidad y volumen que también te bota el mismo software,
te bota pues ya los datos generales, te bota la compresión de la densidad relativa de nitrógeno, dióxido de carbono, temperatura, la presión, las condiciones de base, la temperatura de la base, la presión absoluta de la base y otros resultados de cálculo, ¿no? Bueno, toda esta información también te bota pues el software. Bien, vamos a pasar a los informes técnicos. Como siempre les dije, antes de pasar a los informes técnicos, nosotros tenemos que tener observaciones, ¿no? Observaciones en campo. En este caso, normalmente, ¿qué es lo que se cambia? Pues se cambian manómetros, ¿no? Se realizan las mediciones de presión diferenciales de los filtros, los cuales muestran una mínima caída, ¿no? Un pequeño delta de presión de ingreso y de salida. Entonces, a veces, de repente, los manómetros están descalibrados o de repente están mucha suciedad, oxidados, ¿no? Se hace el cambio de estos manómetros. Otro también muy usual es pues, verificar el estado del extintor. Algunos nosotros tomamos importancia, pero sí, es un punto importante, ya que en eso te van a observar. Observa el inspector y te puede poner multa o cerrar el suministro de gas. En este caso es un tipo polvo, PQS. Ya acuérdense de que PQS hace referencia al polvo químico seco. Y debería estar dentro de la fecha útil, ¿no? Que indica. Otra observación es que se tiene que hacer un mantenimiento de la pintura en algunos accesorios. En este caso, para esta unión tipo brida, pues si se dan cuenta, pues ya la pintura ya está prácticamente degradada, está saliendo. Entonces tiene que hacer una lijada y pues, nuevamente hacer el tema de la pintura, ¿no? Ya que la tubería, pues, el tema de la humedad y el polvo afecta mucho. Igual, para la estación de regulación primaria, nosotros tenemos que verificar la iluminación, ¿no? Son cosas así sencillas, simples, pero bueno, eso también nos observa ahí el inspector. Verificar que esté correctamente funcionando la iluminación. Y la medición de los potenciales de aislamiento y las bridas ingreso y salida de la estación de regulación y medición primaria, ¿no? Con un voltímetro nosotros podemos verificar el aislamiento. Y el nivel de aceite también. Se tiene que verificar. Este es un visor que tiene ahí el medidor y pues nosotros tenemos que verificar el nivel de aceite. Está en la mitad, está correcto. Si está por debajo, pues se tiene que nuevamente llenarlo, ¿no? Y luego ya pues pasamos a lo que sería el informe. ¿No? Hay proveedores que te envían informe del mantenimiento anual de la estación de regulación primaria. Pero también hay informes que le había comentado que los mismos proveedores te suministran, ¿no? Los que intervienen en la estación primaria te suministran el informe. Nosotros como clientes, como parte de mantenimiento, damos el visto bueno con nuestra firma y aprobamos pues su trabajo. Si se dan cuenta, es bien detallado, ¿no? O sea, ponen el nombre del personal que intervino o los personales que intervinieron, ponen la fecha e incluso la hora exacta que se ha intervenido, que se ha abierto pues la estación de regulación. Y igual, ¿no? Hacen su checklist, sus parámetros y sus pues, detalles de la actividad que está realizada. ¿No? Igual tienen pues, un pequeño gráfico donde indica la presión de entrada y la presión de salida. Y igual te comentan con una conclusión y comentarios, ¿no? Del trabajo. Si tuviera alguna observación, pues ellos mismos te indican que tuvo una observación. Y acá es donde, ¿no? Firma el técnico que intervino, el supervisor, que está a cargo del grupo,
Y nosotros acá firmaríamos, ¿no? Nosotros firmamos como mantenimiento. Si estuviéramos libres, pues nosotros como jefes o como supervisores de mantenimiento podemos podemos validar este trabajo, ¿no? Bien, voy a compartir algunos informes. Esto, por favor. Acá está. Ajá, acá está, correcto. Bien. Acá está el informe técnico, mantenimiento anual de la estación de regulación y medición primaria, que se hizo en el año 2020. Bueno, y ustedes pueden cambiar tranquilamente, pueden poner acá al jefe de mantenimiento, supervisor. Y se ponen las características, ¿no? Una pequeña descripción del mantenimiento que se realizó. Ustedes pueden cambiar también el logo de su empresa, no hay problema. Después que se hace una pequeña descripción, cómo es que se intervino y cuáles son los parámetros que se midieron. En este caso es la unidad correctora, el consumo, y el medidor mecánico. Algunas imágenes del trabajo, igual algunas pequeñas descripciones, cuando es la fecha de vencimiento, y todavía está vigente o no el extintor. Algunas mejoras, de repente está con mucha suciedad, polvo, humedad. El tema de la parte eléctrica también. Y el tema de las juntas dieléctricas, ¿no? El tema del aislamiento. El nivel de aceite, las unidades viridadas, las observaciones y las recomendaciones, ¿no?, que nos indican. En este caso, las observaciones nos indican que los equipos que forman parte de la instalación como un medidor de volumen y unidad correctora, los precintos de seguridad no están en buen estado, se recomienda el reemplazo a AP. Entonces acá se tiene que reemplazar los precintos. A veces los precintos, de repente el ambiente que está en la estación primaria, pues es un ambiente muy agresivo, de repente está muy cerca de la playa, de repente hay humedad, ¿no? De repente también hay polvo. Entonces, estos precintos tienen unos metales, estos metales a veces pues se oxidan, se corroen y se tiene que hacer el cambio. En los manómetros de la estación de regulación medición primaria se encuentran sin registro de calibración. No tienen ningún registro de calibración. Entonces se recomienda realizar la calibración, ya que han pasado varios periodos de mantenimiento, hasta la fecha no se ha cumplido. O levantar la observación, verificar información. Ok. Entonces esto nos está dando un punto muy importante, ¿no? El tema de la calibración. Porque también te van a auditar. Te van a decir, anualmente se tienen que calibrar los manómetros y las válvulas de seguridad. Hay diferentes componentes, ¿no? Como son, pues, tema del presostato, la termocúpula, pues, varios sensores que se tienen que calibrar. Entonces, si no tienes el sustento de la ficha que has calibrado, no tienes el certificado de calibración actualizado, pues obviamente pues eso también te observa. ¿Qué se recomienda? Se recomienda seguir con la frecuencia de mantenimiento como se viene realizando hasta la hora para mantener equipos óptimos en operación. Otra recomendación es levantar la observación como son calibración de los equipos, manómetros y válvulas de alivio, ¿no? Estas válvulas de alivio o válvulas de seguridad, o sea, el mantenimiento. La calibración, perdón. Cualquier inconveniente con los equipos se recomienda la comunicación, bueno, con la empresa para la verificación. Así, ¿no? Este informe técnico también ya se le compartió para que ustedes puedan ahí modificarlo o adaptarlo.